En el siguiente video veremos el tema de sistema de ecuaciones. Para ello empezaremos con enunciados verbales para traducirlo a enunciados matemáticos. En el primer ejercicio, el doble de un número. El doble, recordemos que es 2. El número no lo sé, por lo tanto podría decir x. En la pregunta número 2, el cuádruplo de un número. El cuádruplo significa 4, el número es una variable, por lo tanto puedo asumir que es el valor de la. El exceso de un número sobre 5. Es como decirles de manera práctica, tengo un número 15 y un número 20, por ejemplo, diría, ¿cuál es el exceso de 20 sobre 15? El exceso, recordemos que es menos de 20 sobre el valor de 15. Eso significa la expresión exceso. Quiere decir que el 20 excede al 15 en un valor igual a 5. Entonces, de acuerdo a lo explicado, desarrollemos el ejercicio número 3. El exceso de un número. El número es una variable, desconozco, por lo tanto asumo que es x. El exceso de ese número sería el exceso menos, pero me dice sobre 5, entonces sería el número menos 5. El triple de un número aumentado en 11. Sería 3, el número no lo sé, por lo tanto sería x. El triple de un número aumentado es el signo más, pero me dice aumentado en 11. La suma de 3 números consecutivos. Recordemos, si yo por ejemplo tuviese como valor numérico 2, para que haya un consecutivo tendría que ser 3, para que haya un consecutivo más tendría que ser el valor de 4. Y nos damos cuenta que entre ambos factores, la diferencia de ellos siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. La diferencia de 2 o más números consecutivos siempre va a ser el valor de 1. Entonces, yo podría asumir que el primer numeral sea x. Para que sean consecutivos, el siguiente sería x, pero aumentado más 1. Porque la diferencia de 2 consecutivos siempre es 1. Entonces, el tercer número sería el valor de x. A esto le voy a sumar 1, por lo tanto sería x más 1, sería el valor de x, 2. En la pregunta 6, el triple del exceso de un número sobre 9. El triple, sabemos que es 3, paréntesis, el exceso de un número sobre 9. El exceso es menos, pero dice el exceso de un número sobre 9, entonces le voy a quitar 9. En la pregunta número 7, las 3/4 partes de un número. Las 3/4 partes, recordemos que la palabra partes es división. Las 3/4 partes de un número, el número no lo sé, por lo tanto voy a asumir que es x. En la pregunta 8, Richie tiene el doble de lo que tiene Iris. Asumamos una variable para Richie y una variable para Iris. Me dice entonces, Richie tiene el doble de lo que tiene Iris. Es decir, Richie, que es esta expresión, representa el doble de lo que tiene Iris. Entonces lo que haríamos es en Iris colocar un x, por ejemplo, cualquier variable, pero me dice que Richie tiene el doble de lo que tiene Iris. Si Iris tiene x, Richie entonces sería 2x. En la pregunta número 9, Josué tiene la tercera parte de Dani. Veamos entonces, Josué dice la tercera parte de lo que tiene Dani. Es similar a lo anterior.
Entonces, vamos a asumir que Dani, por ejemplo, tenga X. José tiene la tercera parte, entonces significa X sobre el valor de 3. Nuevamente la palabra parte, recordemos que significa división. O también podríamos trabajar con números enteros. Podría decirle, por ejemplo, que lo que tiene Dani sea un 3X. Y lo que tiene Josué es la tercera parte. Entonces, si lo que tiene Dani es 3X, la tercera parte de 3X es como dividir los 3 y solamente me va a quedar el valor de X. Es otra forma de tratar de reemplazar esta expresión verbal. En la pregunta número 10, mi edad hace 5 años. Mi edad hace 5 años. Mi edad no lo sé. La palabra hace significa menos y acá le resto 5. La pregunta 11, mi edad dentro de 7 años. Mi edad no lo sé. X, la palabra dentro significa más. Entonces sería mi edad más 7. En la pregunta número 12 me dice la mitad. La mitad significa un medio. La mitad del exceso de un número sobre 13. El número no lo sabemos, por lo tanto es un X sobre significa menos y aquí sería el valor de 13. Y la pregunta número 13, el doble de la suma de un número y 5. El doble significa 2, paréntesis, de la suma de un número y X. El número no lo sé, es X y acá sería más 5. En el ejercicio número 1, si el triple de un número aumentado en 7 equivale a 20, calcula dicho número disminuido en 11. Recordemos, la palabra triple significa 3. El triple de un número que no sé, por lo tanto voy a decir 3X. Aumentado sería más, aumentado en 7, entonces sumaría más 7. La palabra equivale significa igual y me dice que todo equivale al valor. Ahora voy a agrupar variables de un lado y números del otro lado. La variable única que hay sería 3X. El valor de 7, que es positivo, pasaría al otro lado con signo negativo. El 20 se copia lo mismo. El 7 pasa a restar, por lo tanto sería 3X es igual a la diferencia de 20 menos 7, que sería el valor de 14. El valor de 3 está multiplicando, por lo tanto pasa a dividir. X es igual al valor de 14 sobre 3. La pregunta calcula dicho número disminuido en 11. Por lo tanto, nosotros sabemos que el número equivale a 14 tercios. Pero disminuido sería menos el valor de 11. Lo primero que hacemos es colocar el mínimo común, pero como es único significa que es el valor de 3. Ahora sería 3 por menos 11, menos 33. Menos 33 más 14 sería el valor de menos 19. La suma de 3 números consecutivos es 63. Calcular el número intermedio. Recordemos, para saber cuáles son números consecutivos, la diferencia de ellos siempre tiene que ser 1. En este caso, me están diciendo la suma de 3 números consecutivos. Considero que el primer número sea un X. Para que sea consecutivo, el siguiente sería X más 1. Tendríamos que ir sumando más 1 al último factor. Si aquí es X más 1, el siguiente consecutivo es sumado a todo esto más 1.
Es decir, sería el valor de x más el valor de 2. Pero en la pregunta dice la suma de 3 números consecutivos. Entonces, lo que haríamos es sumar. Y toda esta suma me está diciendo que es igual a 60 y 63. Ahora voy a reducir términos semejantes. Me doy x más x más x sería 3 veces el valor de x. Y en este caso sumaría el valor de 1 más 2, que sería el valor de 3. Toda esta expresión sería igual al valor de 63. Voy a despejar el valor de 3x, por lo tanto el más 3 pasa a restar. Eso significa que sería 63 menos 3 sería el valor de 60. El 3 que está multiplicando pasaría a dividir 60 entre 3, sería igual al valor de 20. En la pregunta calcule el número intermedio y hemos deducido en el planteamiento que el intermedio sería el valor de x más 1. Por lo tanto, la respuesta entonces sería el valor de x más el valor de 1. Pero el valor de x es 20. 20 sumado más 1 sería el valor de 21. En la pregunta número 3, si el doble del exceso de un número sobre 6 es 18. El doble, recordemos que es 2, paréntesis, del exceso de un número sobre 6. El número no lo sé y lo voy a restar menos 6. Eso significa el exceso de este número sobre el valor de 6. Eso me dice que es igual al valor de 18. Podríamos simplificar en ambas partes de la igualdad antes de aplicar la propiedad distributiva. Mitad del 2 es 1, mitad del 18 sería 9. Por lo tanto, me quedaría el valor de x menos 6. Esto sería igual al valor de 9. Despejando el valor del x, el valor de menos 6 pasa a sumar. Entonces sería 9 más el valor de 6. Por lo tanto, el valor del x sería igual a 9 más 6, que sería un valor de 15. En la pregunta número 6, si la quinta parte del exceso de un número sobre la unidad, recordemos que la palabra la quinta parte, parte significa 1 dividido entre 5, un quinto. La quinta parte, paréntesis, el exceso de un número sobre la unidad. El número no lo sé, sobre significa menos, la unidad sería el valor de 1. Si la quinta parte, un quinto, del exceso de x sobre 1 es igual a 2, por lo tanto lo igualo al valor de 2. Este 5 que está dividiendo pasaría a multiplicar, por lo tanto me va a quedar x menos 1 sería igual a 5 por 2, sería el valor de 10. Despejando el valor del x, el menos 1 que está restando pasa a sumar. 10 más 1 sería el valor de 11. La pregunta que me pide es calcular dicho número aumentado en 4. Entonces, el número que es el valor del x aumentado significa más y aumentado en 4. Ahora el x vale 11, pero sumado más 4, 11 más 4 sería la respuesta, el valor de 15. En la pregunta número 9, si hace 5 años tenía la mitad de los años que tendré dentro de 4 años. Recordemos que el tema de edades se trabaja en función a la edad actual.
En este caso no me menciona cuánto sea la edad actual, por lo tanto le daría una variable. Voy a asumir que la edad actual, por ejemplo, sea X. Si hace 5 años, significa la edad actual hace menos el valor de 5. Si hace 5 años, se representa entonces como X menos 5, la edad actual menos el valor de 5. Tenía significa igual, la mitad sería un medio de los años que tendré dentro de 4 años. Mi edad actual es X, dentro de 4 años tendría el valor de X más el valor de 4. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al X menos 5. Si deseas lo puedes expresar, o si no multiplicas de manera directa. En este caso lo expresamos 2 que multiplica al X menos el valor de 5. Esto es igual 1 por lo que está dentro del paréntesis, sigue siendo lo mismo, es decir, el valor de X más 4. Realizando distributiva, 2 por X sería 2 veces X, más por menos sería menos, 2 por 5 sería 10, y esto es igual a X más el valor de 4. Variables de un lado y números del otro lado. 2x positivo, que es el mayor, queda de este lado. Sin embargo, más x va a pasar a restar. Ahora sería el valor de 4, cae de la misma forma, y el menos 10 pasa a este lado a sumar. La diferencia de 2x menos x sería el valor del x, y 4 más 10 sería el valor de 14. Eso significa que la edad actual es 14. La pregunta me está pidiendo cuántos años tendré dentro de 10 años. La edad que tengo actualmente es X, dentro significa sumarle más el valor de 10. Pero el valor de X ya he encontrado, es el valor de 14, y acá lo sumaría más el valor de 10. 14 más 10 sería el valor de 24. En la pregunta número 10, si mi edad es el triple que la tuya y nuestras edades suman 48, ¿cuántos años tengo? En este ejercicio trabajaremos entonces en función a dos datos. Me habla de mi edad y también me hablan de tu edad. Entonces dice, mi edad es el triple que la tuya. O sea, si tú tienes X, mi edad sería el triple, 3 veces el valor de X. Ambas edades nos dice que suman 48. Por lo tanto, sería sumar 3x más el valor del x. Y esto lo voy a igualar al valor de 48. 3x más x serían 4x igual a 48. El 4 pasa a dividir porque está multiplicando. X sería entonces 48 entre 4, que sería igual al valor de 12. ¿Cuántos años tengo? Sería entonces cuántos años es mi edad. Por lo tanto, mi edad sería el valor de 3x. Pero sabemos que el x calculado es 12, por lo tanto sería 3 por el valor de 12, que la respuesta sería 36. En el ejercicio número 12, si tengo 120 soles y gasto los 2/3 de lo que no gasto, entonces hay una cantidad que gasto y hay otra cantidad que no gasto. El primer dato entonces sería lo que gasto y lo que no gasto.
Entonces dice, gasto los 2/3 de lo que no gasto. O sea, lo que gasto en esta parte significa que es los 2/3 de este valor que es no gasto. Entonces voy a decir que lo que no gasto es X porque no sé, pero lo que gasto es los 2/3, 2 entre 3 del valor de X. Ahora, lo que gasto más lo que no gasto sería lo que tengo, y en este caso lo que tengo es 120. Entonces sería el valor del X sumado más los 2/3 de X. Esto va a ser igual al valor de 120. Saquemos como mínimo común al único denominador, que es en este caso 3, y luego diría 3 por X me da 3X, sumado más 2X sería el valor de 5X. Esto es igual al valor de 120. Podría simplificar entre los numeradores, es decir, quinta es 1 y quinta sería 24. Entonces lo que me queda es el valor de X sobre 3 igualado al valor de 24. El valor de 3 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, por lo tanto X sería igual a 24 por el valor de 3. X entonces sería igual, 3 por 4 es 12, 3 por 2 6 más 1 sería el valor de 7. ¿Cuánto es lo que gasté? ¿Cuánto gasté? Sería la pregunta. Entonces lo que gasté o lo que he gastado es los 2/3 del valor del X, pero el valor del X sería el valor de 72. Tercia es 1, tercia de 7 es 2, 2 por 3 es 6, para 7 sobra 1, harían 12. Tercia de 12 sería 4. 24 por 2, la respuesta sería 48.